Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Jorge Fernández Meléndez. Él es amigo nuestro y además comentarista político. Usted lo conoce muy bien, comentarista sobre todo de temas políticos. Oye, Jorge, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, es un placer, Mari Carmen, Marco, Pepe, es un placer estar con ustedes. Gracias, Jorge. Oye, Jorge, tú que sí entiendes a todo esto, a ver, platícanos, yo no entiendo, por un lado se entregan o atrapan al Mayo Zambada, a Joaquín López Guzmán, el hijo del Chapo, y por el otro sueltan Ovidio. ¿Ovidio soltó la papa para agarrar al Mayo Zambada o qué pasó aquí? Mira, no lo sabemos con exactitud. La información que yo tengo es que se entregaron. Y para que, a ver, por toda la información confiable, incluso de autoridades mexicanas, es que se entregaron. Hay una versión que manejan ahí en redes, que salió incluso el Wall Street Journal diciendo, especulando con eso, de que lo habrían engañado al Mayo y se lo habían llevado engañado en un avión. No lo creo, sinceramente, me parece inverosímil un hombre de 75, 76 años que eludió siempre la justicia, no lo vas a subir un avión a hacer un recorrido. Yo creo que se entregaron y creo que los vamos a ver muy pronto como testigos protegidos. Y eso quizás es lo más importante de todo este tema, porque una cosa es que te detengan, una cosa es que hay un operativo y demás, otra muy diferente es que te entregues. Si te entregas, quiere decir que tienes un convenio de colaboración. Y si tienes un convenio de colaboración es que vas a entregar información. No veo otra posibilidad en ese sentido. Y eso se aplica también a las versiones que tenía sobre que el Ovidio y el Nini, que el jefe de sicarios, también se habrían convertido en testigos protegidos. Pues sí, sin duda alguna. Jorge Fernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Qué placer saludarte como siempre. Jorge, ¿cómo debemos de leer este par de entregas que se estaría registrando por parte del Mayo Zambada? Y en cuanto a lo que está ocurriendo, la fortaleza con la que está llegando a este momento el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, su vicepresidente, J.D. Vance, que han venido manifestando y haciendo señalamientos muy fuertes en contra de los cárteles de las drogas en México, y se da este acontecimiento. ¿Cómo se debe de leer? Mira, yo creo que se debe leer como un gran triunfo de Biden y de Kamala Harris. O sea, ante los señalamientos de que Estados Unidos no hace nada con el tráfico de fentanilo, que le abre las fronteras, que le permite operar a los cárteles, lo mismo que el gobierno de México. El gobierno de Estados Unidos, aparentemente por lo que yo sé, sin ninguna intervención del gobierno mexicano, detiene al principal narcotraficante, el más histórico narcotraficante de México, y a uno de los chapitos. Y me parece que eso lo van a utilizar en la campaña, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un golpe que de estas características, yo nunca lo había visto, ni siquiera con la detención del Chapo Guzmán. Así es. Mi querido Jorge, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto, Pepe. Como siempre, un gran abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Oye, Jorge, ¿qué va a suceder con el cártel de Sinaloa? Obviamente el Mayo Zambada ya tenía edad, 75, 76 años. Lógicamente va a haber otros jefes ya jóvenes, pero los chapitos los están agarrando. Estamos viendo uno entra, otro sale. Pero el cártel de Sinaloa, ¿qué va a pasar? Viendo sobre todo pues el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha avanzado tanto en el país. Mira, yo creo que los dos cárteles están en problemas serios y en un proceso que tendrá muchos cambios. Por una parte, tenemos en el caso del cártel de Sinaloa, ya estaba fraccionado en por lo menos 4 partes. La de los Chapitos, que es hoy la parte hegemónica, la del Mayo Zambada, que es el líder histórico del grupo, pero enfrentado también ya con los Chapitos desde hace un tiempo, el grupo de Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán,
que se sintió también heredero y está enfrentado con los Chapitos particularmente, y en la zona de Sonora está un grupo, la gente cercana al ya detenido otra vez, Caro Quintero, que disputan esa zona. Entonces, lo que vamos a ver, creo yo, es una fragmentación del cártel y probablemente una lucha muy similar a la que se dio en 1997 cuando mataron a Amado Carrillo. Se quedó sin un líder claro los grupos del narcotráfico y cada uno comenzaron a disputar entre ellos sus espacios. Y en el cártel Jalisco ocurre algo similar. El Mencho es un hombre que está enfermo y ya se están peleando sus hijos, un hijo adoptivo, un personaje el que le llaman el Sapo, y otros están peleando por la sucesión en el cártel Jalisco, que también probablemente se termine fraccionando en distintas organizaciones si desaparece el Mencho. Pero bueno, ahí lo veremos, que tú crees en un recrudecimiento de la violencia. De por sí hay zonas de estados como Chiapas que están pues, sometidos a un total enfrentamiento entre estos dos cárteles. ¿Crees que esto se traduzca en los próximos días en un recrudecimiento de la violencia? Y me llama la atención también, Jorge, ¿qué interpretación das tú? Que el gobierno mexicano no ha dicho ni pío sobre esto. No, las versiones que yo tengo del gobierno mexicano son extraoficiales. Y me parece que lo que sucede que no han dicho ni pío porque no tenían ni noticia. ¿No? Pero ya estas horas ya se enteraron, ¿no? Ya pasaron 3 horas, ¿no? Sí, bueno, pero ya hablarán en la mañanera, dirán. A ver, yo la información que yo tengo es que lo que dicen, yo creo que va a ser la versión mañana de eso, es que el Mayo se termina entregando por la presión a la que estaba sometido por las autoridades, por la detención de varios de sus lugartenientes, que es verdad, eso ocurrió en las últimas semanas, y que por eso se hubiera entregado. Lo que pasa es que se entrega a Estados Unidos y no se entrega al gobierno mexicano, ¿no? Queda mal parado el gobierno mexicano por donde lo querramos ver con la entrega del Mayo. Se haya entregado, lo hayan detenido a la mala, como sea. O sea, no hay forma de quedar bien con eso, ¿no? Sin duda. Jorge Fernández, tú que eres un experto, un analista desde hace muchos años de estos temas relacionados con el narcotráfico. ¿Cómo podríamos entender lo que está ocurriendo entre este péndulo de la actuación gubernamental desde la época de Felipe Calderón, que hizo un combate y una lucha muy intensa en contra de los grupos de narcotraficantes, a la actual administración, que pues han dicho que pues es con abrazos y no con balazos? ¿Cómo diferenciar los resultados de una y otra estrategias? Mira, yo estoy convencido que vamos hacia un proceso a partir del 1 de octubre que va a ser diferente, porque el actual no se sostiene simplemente por razones políticas internas, por presiones externas, por el mismo número de 194,000 asesinados que tenemos. Va a haber un cambio, el papel de García Harfuch va a ser importante, la renovación que va a haber en la defensa y en la marina creo que va a ser importante, y creo que hay una convicción tanto en el gobierno, en el equipo de Claudia Sheinbaum, como en las autoridades militares del país, que tiene que haber un giro en todo esto, y tiene que ser un giro que se acerque mucho más, un poco por el tema también de la violencia, de la posible desarticulación de grupos y creación de grupos, que ataque mucho más frontalmente a las organizaciones criminales. Ayer decía Claudia Sheinbaum que ella iba a aplicar, lo dijo nuevamente, que dijo que no había tanta violencia como decía Trump, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntaron dijo que ella iba a aplicar la política de seguridad que aplicó en la Ciudad de México. No dijo que iba a continuar la política de seguridad que tuvo el presidente López Obrador. Me parece que para algunos puede ser un matiz, pero cuando conoces las diferencias de estrategia que hubo en el ámbito federal y en el ámbito local, yo creo que vamos hacia algo mucho más parecido a eso, y donde incluso la muerte de Milton Moreno
el asesinato de Milton el otro día, creo que es una reacción ante eso de los grupos criminales. Claro, que sería más policíaca, más de investigación, ¿no? Un poco más profunda quizás la nueva estrategia. Y de inteligencia, con una utilización de investigación y de inteligencia y de otro tipo de organismos, y me parece que también de capacidad de reacción mucho mayor, ¿no? Esto de abrazos y no balazos no se sostiene por donde lo querramos ver, ¿no? Claro. Sí. Pues Jorge Fernando Meléndez, te agradecemos muchísimo de ver. Gracias, Jorge. Jorge, fuerte abrazo. Un abrazo a los tres. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias.